Fresh bread from the oven of God's heart. Pan fresco del horno del corazón de Dios. I don't make the bread, Yo no hago el pan, He makes it. sino que Dios lo hace. And it gives me the opportunity to share things with you. A mí Él me da la oportunidad de compartir estos puntos con usted. You know, in 1 Corinthians 4:20, it says the kingdom of God comes not through a bunch of words, though, but through the power of God. Primera de Corintios 4:20 no nos dice que el poder viene por simplemente pura palabrería, sino viene del poder mismo de Dios. Now, I want to give you a little context for this video today. Y quiero darle un poco de contexto con el video del día de hoy. 1 year ago, I had to move out of my house, Y es que resulta que hace un año me tuve que mudar de mi casa. and then I had to move to another house, Y luego me tuve que mover a otra casa. and then I had to move to another house, Y nuevamente me tuve que volver a mudar. and then I had to move to another Y house. después otra vez me volví a mudar. I had to make 4 moves in 1 year, En total fueron 4 veces que me tuve que mudar en un solo año. and we finally moved back to our house, Hasta que al fin nos pudimos regresar a nuestra primera casa, but there's no kitchen, pero no hay cocina. and the house is all torn up. Y la casa pues está toda en muchas partes en construcción. I'm not complaining, but I'm just saying this year has been very distracting. Y no necesariamente lo digo por quejarme, pero es que la verdad todas estas son muchas distracciones. Friday, a Christian brother that I trust called me, El viernes un hermano cristiano en el cual confío mucho me llamó and he shared with me these words. He said, many Christians never fully enter into the full things that God has for them. y él me decía algo muy interesante que dice, muchos cristianos nunca entran por completo a lo que Dios tiene para ellos. And it struck my heart, and I said, God, I don't want that to be me. Y eso la verdad que tocó mi corazón. Yo decía, Señor, yo no quiero ser una de esas personas. And another Christian was telling me, you know, God, I feel like God's telling me that He wants to spend more private time with you. Otra persona también cristiana me decía, Dios quiere pasar más tiempo a solas contigo. And these things drove me to my knees to ask God for repentance. Y estos dos mensajes, la verdad que me llevaron a mí a doblegar las rodillas en arrepentimiento ante Dios. Because I sensed that I was drifting away from God because of the distractions in my life. Porque eso me hizo recapacitar de que quizá yo me estaba como alejando de Dios y me tenía que regresar a estar con Él. And almost immediately, things began to change Y de inmediato, cuando dejé esas distracciones aparte, las cosas empezaron a cambiar. in a good way. Cambiaron para bien. Last week, a friend of mine came to my office for prayer. Por ejemplo, la semana pasada un amigo vino aquí a oración a mi oficina. He's a gifted writer. He writes movies, scripts. Él es un escritor muy talentoso, escribe para hacer películas y para hacer guiones. And he was sharing all of these things that are happening in his life. Y él me estaba compartiendo de muchos aspectos que estaban ocurriendo en su vida. And all at once, I got this revelation. Y cuando entre toda esta plática sentí que de repente Dios me dio una I revelación. just had this tremendous faith for him. De repente el Señor me dio una fe tremenda por este amigo mío. And I understood why he was going through all of these things. Y como que de repente cobró sentido porque él estaba pasando por varias cosas en su propia vida. And he knew that God had just shared this revelation with me. Y cuando yo compartía esta revelación, mi amigo sabía que venía de Dios. And he began to weep. Y él simplemente comenzó a llorar. Remember, it's the Holy Spirit. Porque recuerde que es el Espíritu Santo. It's the life of God Es la vida misma de Dios that makes the changes. quien hace estos cambios. I want to give you another example. On Saturday, we prayed with a lady Y quiero darle otro ejemplo. El sábado estábamos orando con una mujer. that needed a deliverance. Ella necesitaba liberación. I began by saying the same thing I always say at the beginning, Y yo comencé orando con ella como siempre comienzo. that we're going to be quiet and wait for God to guide us and direct us. Yo siempre les digo, vamos a esperar en silencio y esperar a qué es lo que Dios nos dice. He knows the needs. Porque Dios conoce la necesidad de cada quien. And so we waited in silence. Y ahí estábamos esperando en silencio. And then all of a sudden, God dropped in this love in my heart for this woman. Cuando de repente el Señor derramó un amor intenso por esta mujer. It was His love. Era el amor de Dios. It was His fresh bread. Era su pan fresco del Señor. And
it changed the whole meeting Y eso cambió por completo esa reunión que estábamos teniendo. because the woman sensed that she was loved. Porque ella, esta mujer allí sentada, pudo percibir de ese amor que venía de Dios. And so she didn't feel defensive or on edge. Así es que ella bajó la guardia, ya no estaba a la defensiva, She felt comfortable sino que se sentía cómoda en ese lugar. because she knew God was there. Porque ella podía percibir que Dios estaba presente. And then God did amazing things. Y le puedo decir que Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Now I'm getting to the main point. Y ahora, para todo esto, quiero llegar a un punto. Yesterday I was seeking God in the morning. Ayer, cuando salí a buscar de Dios en la mañana, como siempre hago, In my mind's eye, I saw a J in English. y yo en la mente veía como una letra J en inglés. And then I saw a bunch of Bible books all at once Y en esta visión veía como varios libros de la Biblia, todos juntos, that started with J. pero todos empezaban con J. And there's all kinds of them. There's Joshua, and there's Judges, and there's Jeremiah, and there's Joel, and there's Jonah, and there's John, and Judah. Y hay muchos libros, está Jude. Jonás, está Jueces, y todos estos libros que empiezan con J. And I didn't know where to turn. I didn't feel like God was directing me. Y yo no sabía específicamente a cuál dirigirme, porque Dios no me estaba guiando a uno en particular. So I just opened my Bible Así es que yo simplemente abrí mi Biblia, in faith, y yo lo hice en fe, fully believing that God wanted to direct me. sabiendo que Dios quería dirigirme a algún punto. And you know what I saw? I saw in the second book of Kings, chapter 15, Y lo que encontré en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 15, my eyes looked in the words and I saw these verses about King Jotham, y mi vista se dirigió a estos versículos a donde hablaba de el rey que su nombre empezaba con J, who was from Judah. y este rey era de Judá. And I saw these two big J's. Y ahí se vieron estas dos Jotas grandes. And I knew that this is where God was directing me. Y fue ahí donde yo supe que Dios me estaba dirigiendo a ese versículo en And I particular. knew that there was something in there to dig out. Y yo sabía que Dios me estaba dirigiendo a escarbar algo que se encontraba ahí. So I read about the short verses about this king. Así es que me puse a leer los pocos versículos de este rey, And it's found in 2 Kings, but also in 2 Chronicles. que está en Segunda de Reyes, pero también se encuentra él mismo en Segunda de Crónicas. And we find out that this king was a good king. Y resulta que este era un buen rey. Actually one of the best kings. De hecho, fue uno de los mejores reyes, Because he loved God. porque él era una persona que amaba a Dios. And the Bible says that he improved the temple. Y la Biblia nos cuenta que él mejoró el templo. And God gave him peace for 16 years. Y Dios le dio paz por 16 años. And he was able to conquer his enemies. Y pudo conquistar a sus enemigos. And everything looked really good Y para él en su vida todo parecía ir bien. until I read this verse, Hasta que llegó a un versículo which said, "But he failed to take down the high places in the land." en donde dice que él cometió el error de no tomar en cuenta los lugares altos en donde él vivía. And I studied that high places was found 233 times in the Bible. Y esto de los lugares altos se encuentra más de 200 veces en la Biblia. And God hated the high places. Y a Dios no le gustaba, le desagradan los lugares altos. You know, the writer of the book of Kings, he would write about how the kings would win battles. El escritor de Reyes escribe cómo los reyes ganaban batallas And how they would build cities. y construían ciudades, But nothing really mattered if they didn't take down the high places in the land. pero nada de eso realmente importaba si no destruían estos lugares altos. And I felt like the Lord was telling me King Jotham's life really was a tragedy. Y en esto el Señor me mostraba cómo el rey Jotam, este rey, su vida fue realmente una tragedia. And I thought, well, Lord, he loved you. He built up the temple. He gave him peace. He prospered. And you said his life is a tragedy? Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero Él te amaba, Él tuvo paz por 16 años, construyó su templo y dices que su vida fue una tragedia. Yes, because he wasn't the spiritual leader that God had in mind. Y el punto es que sí,
porque él no fue ese líder espiritual que Dios quería que él fuera. He didn't fight for truth. Porque él no luchó por la verdad. He didn't take down the high places in the land. Él no destruyó esos lugares altos que quedaban en la ciudad. Now, the high places were places where people would worship idols. Y estos lugares altos a los que se refiere son esos lugares en donde gente adora a otros ídolos. And the only high place that God said people could worship was at Mount Zion in Jerusalem at the temple. Y realmente el único lugar alto, por así decirlo, que Dios quería era en el monte de Sión, donde sí podían adorar. All the other high places was for idol worship, and it was disobeying the will of God. Cualquier otro lugar alto que existiera era un lugar que se adoraba a otros ídolos y que estaba en contra de Dios. And God hated that these high places were there because he knew the wages of sin is death. Y por eso Dios le disgustaba tanto que hubiera estos otros lugares, porque el pecado resulta en muerte. And so that this good king was passive, and he didn't take the steps that God wanted him to take to protect his people from death. Por eso este rey, aunque era muy bueno, también era muy pasivo. Entonces él no tomó esos pasos necesarios para proteger al pueblo de la muerte. And sadly, I read today that King Jotham's son worshipped these idols. Y justamente hoy leía también de este rey que su hijo terminó adorando a muchos de estos ídolos, And even sacrificed his own child to a demonic god at these idols. llegando al punto de que su hijo sacrificó a uno de sus hijos a uno de estos dioses. And these high places, because they worshiped, destroyed Israel and Judah. Y estos lugares que llamamos altos últimamente terminaron destruyendo al pueblo. And the Lord was telling me that you, Felipe, you have been worshiping at these high places this last year. Y el Señor me decía a mí mismo, tú, Felipe, has estado adorando en unos de estos lugares altos este último año. I was looking to the world for what only God could give. Y es que la verdad yo estaba yendo a buscar en el mundo lo que solo Dios puede darnos. My first love was dying within my heart. Mi primer amor sentía cómo estaba muriendo dentro de mi corazón. And I was looking for comfort in places other than God. Y estaba buscando por consuelo en otros lugares fuera de Dios. And my success was going to be through doing this instead of spending time Y with sentía my que Lord. mi éxito en la vida iba a ser al hacer esto, aquello, el otro, en vez de estar buscando hacerlo a través de Dios. Today, if we are harboring sin, Así es que si el día de hoy te digo que si estamos cosechando pecado, God is telling us to come to Him. Dios nos está diciendo que lo hagamos a un lado para ir a Él. In Psalms 139, it says so clearly that, if you come to me and you give me these issues, I will take them from you. En Salmos 139 nos dice el Señor que si nosotros vamos a Él, Él nos va a quitar todo eso malo de nosotros. God wants us to ask God to search our heart. Lo que Dios quiere que hagamos es que vayamos ante Él y que le pidamos que Él examine nuestro corazón. And then we are to give any issue that He says to Him. Porque es así que Él nos va a mostrar esos puntos que Él quiere que nosotros los tomemos y se los entreguemos a Él. Not to hide anything from Him, Que no tratemos de esconder nada de Él, to release everything to Him, sino que lo tomemos y se lo entreguemos. so that we can be in love again with Him. Porque así sin todos estos estorbos es que vamos a poder estar enamorados de Él otra vez. And experience His life, Y así experimentar la vida que viene de Dios. as I shared with these different examples. Y es por eso que le compartía todos estos ejemplos. Remember, tear down the high places in your life. Por eso te digo que recuerdes que tenemos que derribar esos lugares altos que están en nuestras vidas. So you can receive His life and love. Porque así, sin eso a un lado, podemos recibir el amor de Dios. Que Dios le bendiga.